Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos hoy con el tercer tema de la Escuela de San Juan. Hoy hablaremos sobre el papado y el papa. ¿Fue instituido por el Señor esto o fue un invento de los hombres para ejercer algún tipo de autoridad en nuestra iglesia o para echarle la culpa a alguien cuando la iglesia cometiera algún error? Vamos a ver de dónde viene el papado, de dónde viene la figura del papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana que pasada estábamos viendo que Cristo instituyó una sola iglesia, que es nuestra madre, la Iglesia Católica. Hoy vamos a ver que el Señor colocó una cabeza en esta iglesia. Nosotros la llamamos Papa. En la época en la que el Señor lo instituyó, ¿cómo lo llamó? Como lo vimos la semana pasada, Pedro. Le dijo en Mateo 18:16, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo le dice a Simón que ya no se llamará Simón, sino que se llamará Pedro, que significa piedra. En esa época le dijo, serás Kefas o eres Kefas, que es piedra, y sobre ti edifico mi iglesia. Recordemos que la cita bíblica que vimos la semana pasada nos decía el Apocalipsis que las 12 columnas en las que estaba cimentada la iglesia tenían los nombres de los 12 apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica. Cristo le dice a Pedro que él es la piedra y que sobre él edificará su iglesia y le da el poder de atar y de desatar. Vamos a ver otra cita bíblica en el huerto de los olivos. Está en el Evangelio de Marcos. Dice así, ¿qué pasó en el Evangelio de Marcos? Mejor dicho, Cristo está en el huerto de los olivos y le dice a los apóstoles, quédense conmigo en oración, a Santiago, a Pedro y a Juan. Se va y se retira y los tres se quedan dormidos, humanos al fin. Regresa el Señor y si yo dejo a alguien cuidando algo y lo dejo cuidando a tres personas, ¿ok? Debo regañar a las tres personas si algo pasó. Lo curioso es que los tres se quedaron dormidos y el Señor regañó fue a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿duermes? ¿No pudiste ni siquiera velar una hora conmigo? Yo hubiese sido Pedro, le digo, Señor, pero Santiago y Juan también se quedaron dormidos. Pero Pedro entendió que él era la cabeza, que él tenía que dar el ejemplo, que él tenía que ser luz para sus hermanos. Vamos a otra cita bíblica en la resurrección, Juan 20 del 3 al 7. ¿Qué pasó allí? Salen corriendo porque el Señor resucitó. Van a corroborarlo en el sepulcro. La piedra está movida. Va a entrar el discípulo amado Juan y no entra, se queda a un lado. Pedro entra, verifica los paños, verifica que el cuerpo no está. Luego entra el discípulo amado, vio y creyó. Dice la palabra porque hasta entonces no entendían lo de la resurrección de los muertos. Pero creyó porque Pedro le confirmó lo que pasaba. Creyó después que Pedro confirmó que el Señor había resucitado. Vuelve a salir la figura de Pedro. Luego el Señor se les empieza a aparecer, les da el poder de perdonar pecados. Ahí es donde podemos sacarlo de atar y de desatar, ¿ok? Luego de eso se les aparece pescando. Recuerden que Pedro se fue a pescar, se desilusionó, mi Señor ya no está, ¿qué voy a hacer? Bueno, regresaré a mis orígenes, voy a pescar. ¿Qué dijeron los apóstoles?
pescaremos contigo. Y todos estaban en la barca con él. A donde va la cabeza, van los demás. ¿Ok? Se encuentra con el Señor se lo lleva aparte. Las tres famosas preguntas: ¿me amas? Y en cada respuesta que le decía, sí, Señor, te quiero, el Señor le decía, apacienta mis corderos. No se lo dijo a Juan, no se lo dijo a Mateo, no se lo dijo a Santiago, no se lo dijo a Tadeo, no se lo dijo a Iscariote porque estaba muerto y lo había traicionado. Se lo dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, Pedro, y sigue sonando Pedro. Vemos después cuando Pablo, Saulo de Tarso, se convierte, predica 3 años al Señor, a tiempo y a destiempo, y después de 3 años hace una pausa y dice, debo ir a encontrarme con Pedro, debo ir a hablar con Pedro. Pudo haber dicho, tengo que ir a hablar con Santiago, con Juan, con X de los apóstoles. Me encontraré con Pedro y con los apóstoles. ¿Para dónde vamos a coger? Ahí está en las Sagradas Escrituras la figura del Papa, la figura de Pedro, la figura de la piedra colocada por el Señor, de la cabeza instituida por Él para guiar a sus hermanos a la fe. Que Pedro lo negó, es verdad, pero después reparó su daño. Y es que el Señor cuando nos escoge así, defectuosos como somos, con nuestras mañas, con nuestro desperfecto. Así nos ama y su amor nos va purificando y nos va transformando. Hoy día, vamos a seguir confirmando y la reflexión la llevamos al final. La Iglesia Católica tiene 2000 años aproximadamente. Y en 2000 años la sucesión apostólica jamás se ha interrumpido. ¿Saben qué número es el Papa Francisco? El número 266. La silla de Pedro jamás ha estado sola. Y a la iglesia le ha tocado buenos papas y malos papas, porque también tenemos algunas historias un poquito feitas. Pero como el Señor prometió que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella, la iglesia siempre ha salido a flote. La iglesia siempre ha salido triunfante y siempre lo hará. No porque nosotros seamos unos mangos sabrosos, no, porque sobre nosotros está la promesa del Señor, que por más desastre que hagamos dentro de la iglesia, ella no va a perecer, porque el Señor, el que está detrás de mí, Él la va a levantar y Él la va a sostener. Una vez dice un cuento que Napoleón entró en un pueblo y dijo, he venido a destruir la iglesia. Y un cardenal se cuajaba de risa. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué tú te ríes? Si nosotros que estamos adentro no la hemos destruido con nuestras debilidades, ¿la destruirás tú de afuera? Es así. Esta es la iglesia de Cristo. El Papa fue instituido por el Señor. Cada documento papal termina diciendo así, dado en Roma junto a San Pedro, porque cada papa que es el sucesor de Pedro. Entonces, el Papa fue instituido por el Señor. El papado fue dejado por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza invisible del cuerpo místico de la iglesia. El Papa, si no es la cabeza, viene siendo el cuello, pero es algo así. Es el representante de Cristo en la tierra. Hermanos, el Papa no es cualquier persona. ¿Es un obispo como los demás? Sí, como el obispo de Maracay, de Guayana, de Coro, pero tiene la primacía de Pedro para dirigir a toda la iglesia universal con la fuerza no suya, la del Espíritu Santo. Pedro tenía sus defectos. Francisco
tiene su defecto, tiene su pecado porque es un ser humano. No se te olvide eso. Las personas consagradas, yo estoy consagrado, yo soy diácono de la iglesia de Cristo y espiritualmente estoy consagrado al corazón inmaculado de María. Listo. Ya por eso se me desaparecieron los defectos. Soy un ángel en la tierra. Sopla aquí. Cuidado y no peco más. A esto es lo que voy. Otra cosa que creemos los católicos, y si tú no lo sabías católico, instrúyete en la fe. Y si tú no crees esto, no eres un buen católico y estás fuera de la comunión de la iglesia. Y es la infalibilidad papal. Pablo, por favor, en castellano, ¿qué significa? El Papa no se equivoca. Repito, el Papa no se equivoca porque a él lo dirige la luz del Espíritu Santo. Como persona tendrá sus defectos, tendrá su pecado, tendrá sus fallas, pero en materia de moral, de doctrina, de fe, no se equivoca el Santo Padre. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de fe, de moral, de doctrina, el Papa no inventa nada. Todo lo saca del depósito de la fe que tiene la iglesia, que viene de los evangelios, del magisterio y de la tradición. ¿Ok? El Papa no se equivoca. El Papa fue dejado por Cristo. Hoy en día, ¿cómo es atacado el Papa Francisco? ¿Cómo le piden que renuncie? ¿Cómo públicamente lo injurian? Fieles e infieles, sacerdotes, obispos, cardenales, lo atacan públicamente. Eso no es signo de comunión. Yo les voy a dar el consejo que nos dio la Virgen a través del Padre Don Esteban Gobbi en los cenáculos de oración mariano. Obispos, curas, diáconos, religiosas, que les enseñen cosas contrarias a la fe o que te esté enseñando a atacar al Santo Padre, haz como el Chavo del Ocho y la Chilindrina. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Usted no haga caso a nada de eso. Y usted manténgase firme en su fe. El Papa revisa cada texto. Revise usted cada homilía, cada cosa que él ha dicho, cada gesto que ha tenido. Ese hombre lo que a mí me produce por dentro es pura dulzura, puro amor, compasión, humildad. Hasta ahora el Papa Francisco no ha dicho nada erróneo, no ha ido contra la fe ni contra el magisterio. No lo ataques, conoce tu fe, lee las encíclicas que ha sacado el Papa. Lee sus homilías, despiértate temprano y ve el Ángelus en la mañana los domingos a las 6. No lo ataques, no seas como el mundo. Ámalo, defiéndelo y pídele al Señor su protección con tu oración para Él. Él es el Papa, puesto por Jesús, elegido por el Espíritu Santo, sucesor de Pedro y representante de Cristo en la tierra. El poder de atar y de desatar, vamos a explicarlo más adelante en otra escuela de San Juan. Hoy te invito a que busques la homilía de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, donde justamente el Papa ha explicado cuál es el poder de atar y de desatar del Santo Padre. Hermanos, búscate también la aparición de nuestra Madre bendita, la Virgen María, en la Salet, donde te va a decir que a partir del año 1864, Satanás y otros demonios iban a ser sueltos sobre el mundo. Todo lo que estamos viviendo ahorita, dentro y fuera de la iglesia, lo avisó Nuestra Señora en la Salet en ese año. Ve y busca, que ya está aprobado por la iglesia, con confianza léetelo. El secreto de la Salet. ¿Cuántas veces nuestra Madre bendita dice ahí? El Papa sufrirá mucho. No seas más espina para el Papa. ¿Eres católico? ¿Eres cristiano católico? Ámalo, defiéndelo, ora por él. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Inmaculado Corazón de María nos mantenga fieles al Evangelio, fieles a la Iglesia
que el Señor ha instituido. Amén.